A todos los compañeros y compañeras, obviamente, del curso de Estado de Regulación Audiovisual. Veo también que hay compañeros de periodismo también de la universidad, hay gente de otras carreras de audiovisual de la región, hay colegas también de otras instituciones, y también entiendo que se inscribió gestores culturales y artísticos que también nos van a acompañar. Así que siempre el ánimo fue que esto fuera lo más abierto posible y que todos pudiésemos aprender sobre este tema tan relevante que es el tema de los fondos. Así que agradezco nuevamente a Rosana y espero obviamente que aprendamos todo en esta jornada. Muchas gracias, Carlos. Gracias, Manuel. Bueno, como ya mencionaba Manuel, esta es una oportunidad que, que debemos aprovecharla no solo para saber qué línea financia el Fondo de Fomento Audiovisual, sino que también para conocer en primera persona cómo funciona quizás administrativamente este proceso, los evaluadores, el jurado, qué cambios trajo a lo mejor esta nueva convocatoria, cómo se adapta o flexibiliza a estos nuevos contextos. Es una posibilidad también de conocer desde adentro esta herramienta de financiamiento, familiarizarnos, perdón, con la terminología, ver los ámbitos de acción y qué proyectos se pueden o no financiar a este fondo, ¿no? La invitación es que consideren toda la información que esta tarde veremos, porque sin duda va a ser un insumo interesante y relevante a la hora de proyectar alguna postulación para el próximo año. Y obviamente me sumo a las palabras de Manuel como destacando esta actividad que por primera vez, bueno, el contexto nos permite abrirla a gestores, a colegas, a docentes, a alumnos, exalumnos, de manera virtual, y de esta forma hacer mucho más provechoso este espacio, y por lo mismo esperamos que les sea de gran apoyo, ayuda y de conocimiento esta instancia. Bien, Rosana, está habilitada la opción de compartir pantalla, así que es toda tuya. Ya. Buenas tardes a todos. Todas us. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Ya. Lo que yo voy a hacer ahora es una pincelada de cómo va el proceso este año, que se han producido ciertas modificaciones debido a la contingencia sanitaria y la emergencia fundamentalmente. El fondo audiovisual de este año tiene ciertas diferencias con el del año pasado. Por ejemplo, hay un aspecto de género que va a ser considerado y un aspecto territorial. Es decir, que se va a tener cuotas de territorio para aquellas regiones que no sean la metropolitana, obviamente. Se reducen también los criterios de evaluación. No siento, antes estaba el criterio de coherencia del proyecto, calidad, presupuesto y currículum e impacto, y ahora se reducen a 3 criterios solamente de evaluación, que es la propuesta técnica financiera, el currículum y la calidad o propuesta creativa. En cuanto a la brecha de género que se producía en el fondo audiovisual, se hizo un análisis desde el año 2017 a la fecha y se pudo determinar que solamente el 29% de los proyectos seleccionados contemplaba en el equipo de trabajo a una mujer como directora de la obra, ¿no es cierto?, de la obra audiovisual. Y en las áreas de dirección y fotografía, solamente un 7% en fotografía era dirigido por una mujer y solamente un 5% del universo había una participación femenina en el área de sonido. En virtud de esta circunstancia, de la poca participación femenina en cargos de producción o dirección, se han establecido ciertas propuestas, como a la implementación de una cuota de género, como un criterio de selección, es decir, se va ¿cómo se va a ponderar de una mejor manera aquellos largometrajes de ficción o largometrajes de micropresupuesto, largometrajes documental que tengan dentro de su dirección o producción o director de fotografía o sonido a mujeres. Va a haber una cuota de género. Y también se va a establecer como un criterio de desempate, es decir, frente a 2 propuestas que tengan la misma evaluación, se va a preferir aquellas que tengan mayor participación femenina. También en la nueva modalidad de festivales con muestras regionales, que es una de las modalidades que establece la línea de difusión este año, también se va a preferir aquellas que tengan mayor participación femenina. Y el objetivo de la subsecretaría
y dentro de la subsecretaría, la Secretaría del Fondo Audiovisual, es establecer una paridad de género en los evaluadores, ya que hasta el año pasado solamente alrededor de un 17-18% de los evaluadores eran mujeres. Este año se va a ver, ¿no es cierto?, que se alcance una paridad de género. En cuanto a la brecha territorial, se establece en el mismo rango de evaluación desde los proyectos 2017 a la fecha, solamente un 39% de los proyectos eran de regiones distintas a la metropolitana, en todas sus líneas. Y esto significa, dentro del monto total entregado, solamente un 28,4% pertenece a regiones distintas de la metropolitana. Entonces, claramente que hay una brecha territorial con respecto a la región metropolitana. De las postulaciones regionales, aun cuando han crecido en un 42% respecto a las convocatorias 2018-2019, hay solamente, como les decía, 18 evaluadores regionales también, lo que equivalen a un 15% al total de los evaluadores. Entonces también se va a pretender que haya un mayor número de evaluadores regionales que decidan, ¿no es cierto?, cuáles son los proyectos ganadores. ¿Cuáles son las propuestas que se hacen este año para abordar esta brecha territorial? Los especialistas que van a estar a cargo de la evaluación y la selección, se pretende que pasemos de un 15% a un 25% que sean miembros de regiones. Se van a favorecer también las iniciativas remotas, favoreciendo dentro de la iniciativa remota a los proyectos financiados en formación grupal. Y dentro de la formación grupal, como vamos a ver, se van a preferir también o van a tener una buena puntuación aquellos proyectos que debido a la contingencia sanitaria sean vía online. También hay un enfoque regional en la nueva modalidad de festivales con muestras regionales y eventos de exhibición audiovisual con fines de fortalecimiento social, que también es una nueva modalidad. También se va a establecer una cuota de selección en la modalidad de magíster, maestría y máster, que tiene que ver con Becas Chile, donde también va a haber una cuota territorial. Como propuestas en general de la brecha territorial, tenemos una consolidación de la línea de producción audiovisual regional que contempla largometraje, ficción, animación y documental. Anualmente se financia un promedio de 21 proyectos por regiones en los distintos géneros, ficción, documental y animación. Y en la última convocatoria, por primera vez, se financió un largometraje de ficción y 2 largometrajes documentales de regiones distintas a la metropolitana. Entonces se quiere seguir avanzando en esa línea. Bueno, la cadena de valor que financia el Fondo de Fomento Audiovisual, digamos, son todos los eslabones de la cadena de valor, desde la creación, la producción, la circulación de la obra, formación de públicos con festivales, eventos, etcétera, posicionamiento y visibilización, la memoria audiovisual y la profesionalización que tiene que ver con Becas Chile y la formación grupal. En cuanto a los montos, para la profesionalización del monto total, alrededor de un 8%, es decir, 445 millones. Para la creación y producción hay 4.023 millones, que equivale a un 70% de todo el fondo. Y para los aspectos de circulación, exhibición, festivales, itinerarios, etcétera, 1.290 millones de pesos, que equivalen a un 22%. Ahora, ¿cuál es el diseño de la convocatoria de este año? Aquí vamos a ir viendo línea por línea qué se puede financiar. Lo primero que podemos decir como antecedentes generales es que el concurso se abrió el 13 de agosto y cierra el 9 de octubre, es decir, el viernes. Por eso esta charla es para que ustedes vayan viendo qué líneas pueden postular, pero ya para el próximo año. Excepto Becas Chile, que cerró el 30 de septiembre. Ya todos los proyectos tienen que ejecutarse a partir del 1 de abril del año de la convocatoria, ¿no es cierto? Es decir, al año siguiente de la convocatoria, 1 de abril hacia adelante, excepto los festivales o la línea de difusión, implementación y exhibición, que a partir del 1 de enero, porque se contempla, ¿no es cierto?, que enero y febrero siempre son la época de los festivales. En lo que se refiere a gastos, ¿qué gastos yo puedo imputar a un proyecto que estoy postulando? Puedo imputar gastos de honorarios, ¿no es cierto?, del equipo de trabajo, de los servicios profesionales que voy a contratar, gastos de operación, que son aquellos que se agotan durante el transcurso del proyecto, y los gastos de inversión. Respecto a los gastos de inversión, aquí, por este año, y debido a la contingencia sanitaria, hay una modificación respecto a los gastos de inversión.
Porque en los otros años tú como gasto de inversión podrías establecer la compra de una cámara especial, algún tipo de implemento del área audiovisual, ¿no es cierto? Una cosa técnica, pero este año solamente los gastos de inversión deben limitarse a almacenamiento y software. ¿No es cierto? Que depende de la naturaleza del proyecto, pero no cámara o reproductores, ese tipo de cosas. Las líneas son las siguientes: becas Chile Crea, donde hay becas de especialización, perfeccionamiento, magíster, maestría y máster. Tenemos la formación grupal, que esta es una modificación respecto al año pasado, porque el año pasado la línea de formación y tenía formación individual y formación grupal. Ahora este año se concentra solamente en formación grupal, dejando la especialización individual para las becas Chile Crea. Tenemos la línea de investigación, la línea guión original y adaptación literaria, que contempla, ¿no es cierto?, el desarrollo de guión de ficción, documental, animación o la reescritura de estos guiones. La producción audiovisual de largometrajes, que contempla género ficción, largometraje de micropresupuesto, largometraje documental, largometraje de animación, la coproducción mayoritaria y la coproducción minoritaria. Tenemos la producción audiovisual de cortometraje con los 3 géneros: ficción, animación y documental. Luego tenemos producción audiovisual en otros formatos, que contempla las webseries, la audiovisual interactivo experimental y el videojuego narrativo. Luego esta línea que tiene que es la línea especial para las regiones, ¿no es cierto?, la producción audiovisual regional, que solamente pueden postular aquellas regiones o aquellas personas naturales de una región distinta a la metropolitana. Y aquí se pueden postular para largometraje de ficción, largometraje documental, cortometraje de ficción, animación o documental. Luego tenemos la línea de difusión, implementación y exhibición audiovisual, lo que permite, ¿no es cierto?, la difusión en cualquier medio del ámbito audiovisual chileno, por ejemplo, un programa de televisión, un programa de radio que se refiere a las películas, los cortos, los documentales chilenos. Y también una gestión de espacios o eventos de exhibición audiovisual, es decir, equipamiento de un espacio destinado al audiovisual, o bien eventos como puede ser un festival, cine en tu barrio, un programa de itinerancia, etc. Y finalmente la línea de distribución de cine, que es apoyo a la distribución del cine nacional para que las, ¿no es cierto?, programen cine nacional, y también la distribución con fines de inclusión para personas con discapacidad, que puede ser un proyecto que establezca, ¿no es cierto?, o incorpore a una película el lenguaje de señas. Vamos a ir línea por línea y bueno, no sé si les parece a ustedes, pero lo mejor es que todas las preguntas las hagan al final de la exposición, ¿no es cierto?, y para no ir interrumpiendo. Bueno, muévame la cabecita así porque... Sí, ya. de hecho dejamos Ya. como mensaje en el chat, que a través del chat canalizamos las dudas al final de la exposición. Ya. Ok. Entonces partimos con las becas Chile Crea. Estas becas como son para, ¿no es cierto?, estudios de postítulo, magíster, diplomados, seminarios, congresos, charlas, estudios de perfeccionamiento, ya sea en institución formal o no formal. Y estos pueden postular cualquier persona natural, ¿no es cierto?, con un máximo, en el caso de las becas de especialización en perfeccionamiento, 10 millones, y en el caso del magíster, maestría o máster, 15 millones de pesos por persona. En el caso de las becas se va a aplicar este año un criterio territorial, es decir, el 50% de los recursos tienen que ir a postulantes de regiones. Y en el caso de las maestrías, los másteres y los magísteres, 2 postulantes al menos de regiones deben ser favorecidos. En el caso de la formación, que puede ser una formación presencial o una formación online, debido a la contingencia, ¿no es cierto?, todos estos proyectos van a tener gastos de operación que tiene que ver con la matrícula, con los gastos de alimentación, de arriendo en el caso que sea una formación presencial, o materiales de estudio en el caso que sea una formación online. Y en el caso de formación presencial online, los dos tienen, al menos puedes destinar un 2% para la actividad de transferencia que te exige el fondo. Cuando tú ganas una beca Chile Crea, tienes que hacer una actividad de transferencia, que puede ser una charla, algún material educativo, didáctico, para el área de los profesionales del audiovisual o los estudiantes de audiovisual. Luego tenemos la formación grupal. Como les decía, el año pasado había formación como tal en formación individual o grupal. Este año se financia iniciativa de formación y capacitación colectiva y gratuita, ¿no es cierto?, debe ser gratuita para técnicos, para profesionales, para trabajadores de oficio y profesiones que tengan que ver con el audiovisual.
para este proyecto tienen un monto máximo de 30 millones de pesos y solamente pueden postular personas jurídicas, ¿no es cierto? Que podría ser la misma universidad o alguna corporación cultural, etc. Y aquí tienen los gastos típicos de todo proyecto: gastos de honorarios, de operación, gastos de imprevisto, que también se contempla que es hasta un 2% del monto, y los gastos de inversión, como les señalaba al principio, solamente este año se puede permitir gastos de inversión en almacenamiento y software. En formación grupal también se le va a aplicar un criterio territorial, es decir, al menos el 60% de los proyectos adjudicados debe ser de una región distinta a la metropolitana. En el ámbito de la investigación se trata de proyectos, ¿no es cierto?, que se refieren a una investigación y que esta investigación termine en un formato libro, formato audiovisual, cualquier tipo de soporte que tenga que ver con temática audiovisual del arte, cultura, industria o patrimonio audiovisual de Chile. Se excluyen del ámbito de la investigación aquellos que tengan que ver, por ejemplo, con el estudio de personajes para un guión, o estudios de temática para un largometraje, un documental, etc. Esos quedan excluidos. Tiene un monto máximo de proyecto de la investigación de 15 millones de pesos y pueden postular personas naturales o jurídicas. En el caso del guión original y adaptación literaria, es lo mismo o el símil que hay respecto de la línea de creación en el fondo del libro. Aquí se puede solicitar para la escritura de un guión, para la adaptación literaria o para la reescritura de un guión. Yo tengo un guión, ¿no es cierto?, pero quiero que alguien me lo revise, me pueda hacer la edición del guión y también se puede postular a esto. Al igual que creación en el fondo del libro, son proyectos que son con montos únicos, es decir, se postulan a 4 millones de pesos o más, pero no tienes que hacer un programa del presupuesto. No tienes que llenar una planilla de presupuesto porque hay un monto único que en el fondo es una beca, digamos, para que el responsable pueda tener el tiempo necesario para dedicarse a la escritura. Y lo único que se pida de vuelta, ¿no es cierto?, bueno, es el guión, ¿no es cierto?, y además el pago del impuesto, que corresponde este año a 10,75 pesos, perdón, 10,75%, no pesos, del monto asignado. La gracia que tiene esta línea, que al igual que la creación literaria, tiene evaluación con currículum ciego. Es decir, tú postulas el guión, pero el evaluador, ¿no es cierto?, y el jurado no va a saber quién es el responsable de ese proyecto, quién es el autor, porque tienen currículum ciego. Entonces la persona que postule no debe colocar en ninguna parte del guión, ninguna parte de la postulación, cuál es su nombre, ni seudónimo, ni nada, porque lo que se pretende es que se evalúe por el contenido mismo del guión y evitar cualquier subjetividad respecto del nombre del responsable. Para esta línea solo pueden postular personas naturales, mayores de 18 años, y el único gasto es la asignación del responsable, que es de 4 millones, ya sea para el desarrollo de guión, de la reescritura de guión o de guión documental. Aquí va a haber un criterio de desempate como criterio territorial. En casos de proyectos que tengan igual puntaje, se va a beneficiar primero a que ellos estén postulados por mujeres y sean residentes de regiones distintas a la metropolitana. Luego tenemos la producción de audiovisual de largometrajes y tiene por objeto el financiamiento, ¿no es cierto?, para proyectos de largometraje, ficción, documental o animación. Pueden postular personas naturales o personas jurídicas. Para el largometraje de ficción tenemos un monto máximo 157 millones y fracción. Para el largometraje de ficción de micropresupuesto, 78 millones y fracción. Largometraje documental, 115 millones. Largometraje de animación, 210 millones. La coproducción mayoritaria, 210 millones. Y la minoritaria, 3.500.000 pesos. Eso es el monto máximo que yo puedo postular. Los tipos de gastos que se pueden hacer: honorarios, operación, inversión. Y previsto en el caso de inversión, solo almacenamiento y software. Luego tenemos la producción audiovisual de cortometrajes como otra línea. Y lo que hace esta línea es financiar cortometrajes de animación, documental, ficción documental de animación, perdón, y se cubren ya sea preproducción, producción o postproducción o alguna de esas etapas.
En el género ficción tiene un monto máximo por proyecto de 26.250.000 pesos, documental 21 millones y animación 36.750.000 pesos. Pueden postular personas naturales o personas jurídicas. Luego tenemos la producción audiovisual regional, que financia, ¿no es cierto?, cortometraje y largometraje para proyectos que se han postulado en regiones distintas a la metropolitana. Ahora, cuando se postula esta línea, al menos el 50% del equipo técnico y artístico que se señala en la ficha técnica debe residir en regiones distintas a la metropolitana, incluido obviamente el responsable. Ahora, si el equipo solamente se compone de 3 personas, entonces el 100% de las personas debe residir en regiones distintas a la metropolitana. En cuanto a la ejecución de las actividades en la producción audiovisual regional, el 100% de las actividades deben ser en una región distinta a la metropolitana, con la sola excepción de que se puedan realizar actividades, por ejemplo, los proyectos que contemplen postproducción, que necesariamente debe hacerse, por ejemplo, un estudio especializado en Santiago. Eso lo debes colocar, ¿no es cierto?, muy justificado en la formulación del proyecto. Tenemos los 3 tipos de gastos: honorario, operación, imprevisto, inversión. En el caso del largometraje ficción y largometraje documental solamente pueden postular personas jurídicas, y en el caso de los cortometrajes sí pueden postular personas naturales o jurídicas. Luego tenemos la producción audiovisual en otro formato, que tiene modalidades de webseries con un monto máximo de 31.500.000 pesos, el audiovisual interactivo experimental y los videojuegos narrativos. Aquí pueden postular tanto personas naturales como jurídicas. Luego tenemos la línea de difusión, implementación y exhibición del audiovisual. Entonces, el objetivo de esta línea es difundir cualquier materia relacionada con el audiovisual nacional, también la implementación y equipamiento de espacios culturales que tengan destinado o tengan como objetivo en la difusión del audiovisual nacional, y también la exhibición audiovisual, es decir, los festivales, las muestras, etc. Respecto del criterio de selección territorial, en la modalidad que tiene que ver con la implementación y la gestión de espacios de exhibición, es decir, con el equipamiento, a lo menos el 75% de los recursos se va a destinar en esa modalidad a postulantes que sean de regiones distintas a la región metropolitana. Ahora, cuando no haya suficientes proyectos elegibles para cumplir ese porcentaje de 75%, los remanentes que quedan van al monto total de remanente, y le corresponde al Consejo Audiovisual entonces decidir cuál lista de espera entre algunas de las líneas de audiovisual se va a financiar. Es decir, si queda un remanente cuando no se alcanza a cumplir ese 75% que va a regiones distintas, eso no significa que ese porcentaje va a ir inmediatamente a financiar a los postulantes de la región metropolitana. No, va a un pozo común y el Consejo Audiovisual es que lo distribuye en la lista de espera de la línea que él determine. En cuanto al criterio de selección territorial, en los eventos de división audiovisual con fines de fortalecimiento social, al menos 2 proyectos elegibles deben ejecutarse íntegramente en regiones distintas de la región metropolitana. Pensemos a lo mejor en un festival o una muestra de documentales que tengan que ver, ¿no es cierto?, con el fortalecimiento social, que tenga que ver, no sé, con los procesos sociales que se están viviendo en Chile y el mundo. Tienen que ser, entonces, se va a financiar al menos 2 regiones, 2 postulaciones que sean de regiones distintas a la metropolitana. Ahora, si no se cumple esa línea, ese número de proyectos, una vez que se elijan los recursos restantes, se van a asignar por orden de mayor o menor puntaje obtenido en la evaluación. Es decir, aquí no van al pozo común, sino que se van a financiar los que estén en la misma línea. En cuanto a quienes pueden postular a esta línea, las personas naturales o personas jurídicas, salvo el caso de la modalidad de equipamiento de gestión de espacio, donde solamente pueden postular las personas jurídicas. Finalmente, la línea de distribución de cine, que financia proyectos ya sea en forma total o parcial, aquellos proyectos que digan relación con la distribución del cine nacional y la distribución con fines de inclusión para personas con discapacidad.
Es decir, para que aquellos cines o cadenas de cine puedan incluir dentro de su programación a películas de origen nacional. Pueden postular a la distribución con fines de inclusión para personas con discapacidad, las personas naturales o jurídicas, o en el caso de la modalidad de apoyo a la distribución de cine nacional, que está destinado fundamentalmente a las cadenas de cine, solamente pueden postular personas jurídicas. Y en el caso de esta línea solo se contemplan gastos de honorarios, gastos de operación e imprevistos. Aquí no puede haber gastos de inversión, porque se supone que el cine como tal tiene su implementación correspondiente. Y ese es, a grandes rasgos, todo lo que contempla el Fondo de Fomento Audiovisual para este año. Los montos han sufrido cierta variación debido obviamente a la contingencia sanitaria que vive el país y el mundo. Por eso sí hicieron ajustes en el presupuesto. Sin embargo, este ajuste se ve un poco contrastado, ¿no es cierto?, o moderado con los criterios utilizados en el ámbito territorial y en el ámbito de género. Como les digo, estos proyectos ya, en el caso de que quien se quiera interesar en estos proyectos, ya serían para el próximo año, porque obviamente de aquí al viernes nadie podría generar un proyecto. No sé si hay alguna duda que me quieran hacer. Sí, tenemos acá una pregunta en el chat de Miguel Ángel Jofré. Pregunta, en el caso de adaptación en guión, ¿se podría ingresar como gasto la compra de los derechos de autor de la obra adaptada? ¿Se puede ingresar como gasto? Sí, como cualquier proyecto. Pero en el caso de la adaptación literaria, bueno, hay que ver ahí qué material literario quiere adaptar, porque si hay un material literario de una literatura que está ya, que forme parte del patrimonio común, no tendrías que pagar derecho de autor. Bien. David Chandía pregunta, ¿la beca Chile Crea tiene restricciones para ciertas áreas? Lo pregunto porque terminando la carrera me gustaría hacer un máster online de comunicación publicitaria. No tiene restricciones. Cada fondo tiene su beca Chile Crea. No hay restricciones. Porque lo único que determina que no sea algún fondo que no esté, o sea, algún ámbito que no esté dentro del ámbito que establece la subsecretaría, ¿no es cierto?, de Cultura y las Artes. Marketing publicitario podría caber dentro de una de ellas. Muchas gracias por su respuesta. Lo que no se financia este año son las materias relativas a patrimonio, porque eso ya depende de la subsecretaría de patrimonio. Entonces, es lo único que no financia las becas Chile Crea. Bien, tenemos acá una tercera pregunta de Manuel Rivera. ¿Se debe adjuntar cotizaciones o solo basta con señalar un monto aproximado? Por ejemplo, en compras de almacenamiento, pasajes de avión, etcétera. Mira, yo hasta el año pasado siempre les señalaba lo siguiente, que las cotizaciones dejaron de ser obligatorias hace como 5 años. Pero siempre era conveniente subir una cotización, aunque fuera un pantallazo, ¿no es cierto? Pero este año la plataforma se simplificó un poco, por lo tanto solamente se pueden subir los documentos adicionales, los documentos condicionales que tienen que ver con los requisitos necesarios para la admisibilidad del proyecto y los documentos obligatorios que te exige cada línea. Antes había una pestaña que te permitía subir documentos adicionales y ahí se subían las cotizaciones. Este año se eliminó eso, por lo tanto, no siendo necesario, no dando la posibilidad de subir documentos adicionales o como las cotizaciones, no es necesario. Porque nunca, como te digo, hace 5 años que ya no es obligatorio subir las cotizaciones. Y para la categoría de investigación, ¿se puede comprar libros? ¿Se pueden comprar libros? Es que depende cómo plantees el proyecto. Pues si tú estás, por ejemplo, no sé, vas a hacer una investigación que diga relación con la evolución del cine nacional, ¿no es cierto?, desde Drusar de la Muerte hasta la fecha, claro que hay material que tú podrías incluir dentro de tu investigación. Bien.
Esta pregunta siempre yo la hago cada vez que nos reunimos como a hacer esta bajada o charla informativa del Fondo de Fomento Audiovisual, y que tiene que ver principalmente con en el ámbito estadístico a nivel regional. ¿Cuál es la línea que figura con más postulaciones? ¿Y cuál es la que menos proyectos reúne año a año en las convocatorias a nivel regional? A nivel regional, el mayor número de proyectos tiene que ver con la formación y la formación individual, prácticamente. Hasta el año pasado, como era la formación individual, y tiene que ver más bien con Beca Chile Crea, que existe desde hace 2 años. Esas son el mayor número de postulaciones en desmedro de la producción audiovisual regional. Que además que es una línea propia regional, ¿no? Claro, pero hay poca postulación de cortometraje o menos de largometraje. En la región se concentra más bien en la formación. Los que van a hacer algún postítulo, ¿no es cierto?, en la Escuela de Cuba, que la mayoría es allá donde piden hacer los diplomados, etc. Rosana, yo algo mencioné como las palabras de presentación, que de repente, claro, uno escucha hablar del Fondo de Fomento Audiovisual y se interioriza principalmente en las líneas que promueve año a año el concurso, pero como detrás de eso, como de una mirada más administrativa, también ha habido un esfuerzo por parte de la Seremi de las Culturas, por lo menos el Biobío, de transparentar también como el proceso. Por ejemplo, a diferencia del Fondar regional, si los evaluadores son locales, son de regiones, son del nacional, el tema de jurado, si nos pudieras comentar como el backstage de la concursabilidad. O sea, como se estableció ahí, que se intentó transparentar realmente que un porcentaje menor era de regiones, lo que se busca es que los porcentajes de evaluadores aumenten, los evaluadores de regiones. Porque obviamente, claro, el mundo audiovisual, me imagino, como lo sabrán muy bien ustedes, se concentra principalmente en Santiago, ¿no es cierto? Entonces, claro, la mayoría de los evaluadores y del Consejo Audiovisual son de Santiago, pero lo que se busca es, ¿no es cierto?, que hay un mayor... Por ejemplo, en esta región, en esta ciudad específicamente, ¿cuántas escuelas de audiovisuales hay? Hay muchas, ¿no es cierto? Están ustedes, Santo Tomás, 3. Entonces, perfectamente, dentro de esas 3 escuelas, ¿no es cierto?, debería perfectamente poder sacar evaluadores. Eso es lo que se pretende en el futuro, que haya muchos evaluadores de regiones. Pero ¿y eso cómo se logra? ¿Se postula? ¿O cómo Eso el llamado lo hace la Secretaría Ejecutiva del Fondo Audiovisual. Ya, perfecto. Anita pregunta, ¿qué es el Animatic? La verdad, no lo sé. No lo sé. ¿Lo puedo responder yo? Sí, sí, claro. El Animatic es una animación que por lo general se usa antes de la versión definitiva. Entonces lo que se hace es que el storyboard se le da movimiento, se edita el storyboard para simular la duración de una escena. Y ahí uno ve los tiempos, la escala de plano, los ejes. Eso, una animación más simple que se ve como un layout de la versión final. Bien. Mucho cuando hay animación antes de insertar color o el 3D, se hace el animatic. ¿Es parecido a una escaleta? Es que la escaleta se refiere más al concepto de guión, como a las acciones que uno va enlistando. Pero Entonces, podría servir de referencia. Dependiendo del formato, por ejemplo, para una animación puede servir perfectamente. ¿Y un tráiler? ¿El tráiler sirve? ¿El tráiler no es lo mismo? No. El tráiler por lo general es una edición cuando el material está hecho. Lo que se presenta a veces es un teaser, que es un borrador. O sea, se graban, se simulan algunos momentos claves de la película, una escena con algunos personajes de referencia o un espacio, y se hace este borrador que en el fondo sirve para mostrar cómo quedaría estéticamente o cinematográficamente la propuesta audiovisual que uno quiere. El tema, nuestra propuesta incluye 5 cuadros escénicos, ¿ya? Y nosotros enviaríamos el tercer cuadro escénico representado en el material audiovisual complementario. A eso tendría que agregarle en el animatic
el guión de esa parte? Yo creo probablemente sí, ¿no? Depende del jurado o lo que diga Rosana. Lo que ocurre es que depende mucho del formato o de la complejidad que pueda tener, eh, Este es ¿cómo un se llama? corto animado. La pieza. ¿Un corto? Sí, sí, va a tener yo creo el animático, creo yo. Y que, Sí, claro, sí, porque pero lo que no pide ¿cómo que le llaman ustedes? Un trailer, ¿no es cierto? Eso, Trailer. Lo que no pide eso. es trailer. No lo pide. Pero O sea, si lo presentara fantástico dentro del... Porque dice una muestra audiovisual, digamos, que deja Claro, abierta la posibilidad, digamos. pero en específico no lo solicita. porque, Exactamente. claro, nosotros en este caso, bueno, en este caso lo que hicimos es un teaser, por lo que me está describiendo ahí el compañero, pero el tema es que en el animatic, por lo que yo entendí, hay que subir el guión de esa parte, porque lo nuestro contempla voz en off y contempla un contexto histórico, porque está basado en una leyenda. Entonces, ajá, en la parte que va a desembocar en una leyenda. Más adelante en el video completo, sí que esto se adjudica cuando ya se adjudica. Entonces, esto parte desde, por ejemplo, la llegada de Pedro de Valdivia y termina en la leyenda. Y entre medio, el tercer cuadro es lo que nosotros vamos a enviar, que sería el teaser. A eso yo tendría como animatic que presentar qué es lo que se está presentando en ese momento. Desde la lejanía y sin conocer la totalidad del proyecto, yo creo que sí, sería bueno, porque esa parte se puede recrear y el jurado evaluador podría entender a través del animatic cuál es la propuesta. El caso de las Claro, recreaciones históricas, con mayor razón. claro. Porque, por ejemplo, lo nuestro, además de la voz en off, contempla lenguaje de señas para hacer el video más inclusivo. Entonces, tiene todo un contexto histórico detrás, por lo tanto hay que explicar bien de qué se trata. Rosana, Estoy revisando las bases para... mira, mientras se han ido sumando otras preguntas en el chat. Ya. Mira, Miguel Ángel Jofré pregunta, al momento de postular un proyecto, por ejemplo, al Fondo de Apoyo a los Cortometrajes, ¿influye tener un grado de especialización en vinculación, por ejemplo, con Chile Crea? O sea, influye en el sentido de que como te van a evaluar el currículum, claro que influye tener una especialización. El currículum se evalúa respecto al equipo de trabajo, ¿sí? En su conjunto. Perfecto. María José Ibáñez solicita si puede aclarar más si es que este año se pueden solicitar fondos para equipos audiovisuales. Si no se puede, ¿qué es lo que aceptan financiar? Solamente lo respecto a los programas y lo dije, pero se me olvidó. Almacenamiento. Almacenamiento, solamente almacenamiento de programas web. Claro, Software. software, solamente eso. Rosana, Que fue una forma de ajustar los presupuestos en realidad, porque claro, en los años anteriores la mayoría pedía cámaras especializadas, no sé, hasta por ahí yo vi alguna vez una cámara submarina, qué sé yo, pero este año lo que se pretende es financiar un mayor número de proyectos, por eso se acotaron esos ítems. ¿Me entienden? No proyectos tan grandes, sino proyectos menores, pero una mayor cantidad, es decir, para poder reactivar la industria y la empleabilidad del sector. Una pregunta corta con respecto a lo mismo. Si se acota el margen, por ejemplo, para proyectos, el arriendo de equipo, ya sea una cámara, que se está dando el ejemplo, en regiones quizás, o sea, se da a entender que se debe arrendar o rentar el equipo. Claro, tú podrías... Pero he investigado y, por ejemplo,
en regiones no está tan presente todavía la renta de equipo, que igual dificulta ese problema y es una desventaja de las regiones. Claro. Entonces, por eso te da la opción de... Yo entiendo lo que tú me quieres decir, pero por eso te da la opción de alguna actividad o arriendo en Santiago, en la productora de Santiago. Yo creo que ahí estaría absolutamente justificado. Claro, si tú me dices qué es lo que buscamos, no se permite la compra, pero sí el arriendo como gasto de operación para poder reactivar, ¿no es cierto?, en el fondo el sector, yo creo que por ahí es lo que apunta. Eh, en regiones, claro, no se ve mucho esa situación porque no hay lugares o locales especializados en el arriendo de esos equipos. A eso te refieres, ¿cierto? Sí, y o sea, genera la desventaja porque al final se beneficia a la región metropolitana también, o sea, a pesar de intentar Claro, apoyar a las regiones. claro. Yo entiendo Ahí, que a lo mejor debió haber hecho la salvedad de que en el caso de la producción audiovisual regional sí se permitiera la inversión en equipo. para complementar un poquito, lo que ocurre es, como decía Miguel Ángel, que la mayoría de los rentals están en Santiago. Hay Mm. otros más que están en Valdivia, pero casi todos piden a Santiago. Entonces, lo que ocurre es que más allá del valor del arriendo, que obviamente lo suman, si es que uno quisiese arrendar para traerlos acá, hay un tema de seguro que también encarece y un tema de transporte. Ah, Y muchos rental además, cuando son viajes a Santiago, solicitan además que el profesional que lo ejecuta sea alguien de la agencia o alguien de Santiago. No lo entregan para un operador en región. ah. Entonces, obviamente, eso dispara los precios. Entonces, quizás por ahí también va la complicación, creo. Mira, yo creo que un buen argumento para presentarlo a la Secretaría Ejecutiva a través de la Seremía Regional, digamos. Que si bien se pretendió tener como finalidad, ¿no es cierto?, la reactivación, en el fondo esa discriminación positiva que podría haberse establecido termina perjudicando igualmente a regiones. Sebastián Aguilera pregunta a propósito, ¿esto será solo por este año, por el contexto, o se planea mantener esta cláusula de no equipos? No lo tengo claro, pero yo, por lógica, digamos, es solamente en el contexto de este año. Yo tenía otra pregunta, igual para Rosana. Sí. Que si nos pudieras comentar también muy a grosso modo, ¿cuáles son los principales errores en las postulaciones? Porque a veces uno podría creer que es el planteamiento, el objetivo, a veces el cálculo del presupuesto. Entonces, en cada área o algunas que recuerde que cuáles son los principales errores, como para tener el detalle, digamos, y no volver a equivocarse en eso. Claro, lo que pasa es que el fondo audiovisual tiene su complejidad propia porque tiene los aspectos técnicos, ¿cierto? Tiene una ficha especial de presupuesto y de aportes que se estableció este año, pero en general los proyectos cuando son demasiado mesiánicos, es decir, por ejemplo, un proyecto que no sea audiovisual, un proyecto de fondar regional que diga yo voy a traer cultura y arte a la región del Biobío, es un proyecto absolutamente mesiánico. O sea, los proyectos tienen que tener un objetivo claro, el qué quiero hacer, el por qué lo quiero hacer, que es el fundamento, ¿no es cierto? Y cómo lo voy a hacer, que es el desarrollo de las actividades. La mayoría se caen en el qué es lo que quiero hacer. Cuando tú tienes claro eso, ya lo otro va como consecuencia. Pero cuando no tienes claro qué hacer, puedes tener objetivos demasiado amplios y eso es lo que la mayoría se cae generalmente en los proyectos, todos los fondos. En el caso del audiovisual, ustedes tienen que tener mucho más cuidado en la parte técnica, porque tienen una serie de requisitos más bien de aspecto de presupuesto, de contratación de artistas, de los honorarios, el pago de los impuestos, el pago de las cotizaciones, etcétera, etcétera. En el caso del audiovisual es un poco más técnica la parte de la formulación del proyecto, de la parte económica. Y ahí es donde tienen que tener mucho cuidado ustedes. Sin olvidar
que en los aspectos generales de todo proyecto deben tener muy claro, muy específico qué es lo que quieren hacer. Es decir, yo no podría establecer un proyecto que diga como objetivo hacer un cortometraje sobre la historia regional. ¿Me entiendes? Es una cosa demasiado amplia, demasiado dispersa. Entonces yo tengo que ser mucho más concreta de cuál es mi aspecto de esa historia regional, cuál es el sentido de esa historia pequeña que yo voy a relatar. Esos son los principales errores que se cometen. ¿Me están escuchando o me quedé en silencio? Sí, sí se No, sí, escucha. perfecto. ¿Alguna otra duda? Gracias. Quizás alguna de las presentes está con con un proyecto, digamos, un curso para ser postulado este año. ¿Quisieran aclarar alguna duda en específico? ¿Aprovechar esta oportunidad? ¿No? ¿Más dudas? Eh, una pequeña duda con respecto como a una de las preguntas de antes, que, bueno, se articula la especialización como al momento de evaluar un proyecto, pero, por ejemplo, en la ley de fomento también se dice que se prioriza la ópera prima o los primeros proyectos de personas. Entonces, por ejemplo, al momento de evaluar, ¿qué pesaría más? ¿La especialización o el Es que apoyo a... cada criterio tiene un porcentaje y eso te da el 100%. ¿Me entiendes? Entonces, claro, si ellos consideran, no sé, que tienes un currículum muy, ¿cómo se llama? Profesional en el ámbito de la formación formal, ¿no es cierto? Obviamente que te van a colocar un 100, pero ese 100 equivale, por ejemplo, a un 20% del puntaje total. Y lo que vale más bien, tiene un 60%, no sé, por decir algo, es la propuesta creativa. Entonces, cada ítem tiene su propio mérito, ¿me entiendes? Va a depender de la línea, porque las líneas le dan otras líneas, como por ejemplo la línea Beca Chile Crea le da más importancia al currículum, las líneas de producción de largometraje o de creación regional le dan más, obviamente más porcentaje a la creación misma. Ahora, uno de los aspectos que hemos conversado en clase es que, dado la exigencia o la envergadura que significa financiar un proyecto audiovisual, muchas veces también se da esta articulación de otras herramientas de financiamiento, ¿no? Como que el fondo audiovisual también dialoga, convive con otras líneas de financiamiento como de otras instituciones, ¿no? Claro, el audiovisual en general no te impide el cofinanciamiento, es más, lo tiende a valorar mucho más si tú tienes un porcentaje de cofinanciamiento, que en algunas líneas incluso es obligatorio, el cofinanciamiento obligatorio. Así que nada impide que tú postules al fondo audiovisual y además tenga ¿cómo se llama? Un apoyo de Corfo o de otra institución. Que en realidad la mayoría de los largometrajes es así, ¿no es cierto? Era Banco Estado, el Ministerio de Cultura, Corfo, etcétera. Pero Corfo creo que ahora no. ¿Qué institución fue la que sacó para la producción Corfo, me parece? Leí hoy día en el observatorio que lo que sacan de Corfo se inyecta el próximo año a audiovisual, el Fondo de Fomento Audiovisual. Va a subir bueno, un poco ahí sí. el monto total de financiamiento del fondo. Ujú. Pero dentro del mismo fondo audiovisual también se ha hecho como no sé si un hábito, pero como una dinámica de postular, por ejemplo, un proyecto primero a guión, luego a producción, como, por Claro, ejemplo, ya tú vas cumpliendo claro, toda la etapa, Claro, como el oso, ¿no es cierto? Que claro, postuló primero a guión y después a la creación, a la producción. porque ahí en el fondo lo que se ve es que las etapas se van quemando y que el Claro, equipo o sea, yo no podría, no sé, quizás muy joven, decir, quiero el largometraje, de inmediato voy a hacer algo de hora y media, pero si uno va claro. por esa revisión de guión, preproducción, un cortometraje, después largo, entonces uno dice, ha cumplido todos los pasos cada año, y es más fácil ganar el largo. Es como una
un escalamiento del proyecto, como dice Juan Pablo. Claro, tiene que ver con el currículum en experiencia, digamos. Yo quería comentar algo que al menos me toca desde la carrera. Les llegó a todos probablemente hace varias semanas, yo creo un mes y medio aproximadamente, tanto a los exalumnos como a los cursos, el tema de que nos hicieran llegar quién estaba interesado también en postular algo, algún proyecto, cortometraje, documental, lo que sea, a la carrera para generar las cartas de apoyo. De hecho, me han llegado varias cartas para firmarlas de colegas de fuera de la universidad, como también del interior de la carrera, y en el fondo siempre nosotros vamos a respaldar cualquier tipo de iniciativa que busque la participación de los fondos públicos y generar contenido. Así que la invitación a todos, como futuros colegas y profesionales, que si no alcanzaron a tener algo ahora este año, como decía Rosana, para el próximo, para el 2021, que cuenten siempre con el apoyo de la carrera. La carta va a estar siempre firmada y timbrada, y piensen ya también no solamente en los proyectos de título, en los trabajos que les corresponden el próximo año, piensen también en su futuro. Los ámbitos de especialización, de formación, online ahora que se puede, están ahí. Entonces, tienen que pensar desde ya en ello y tener siempre la cautela del respaldo a la carrera para ese tipo de iniciativas. Siempre se va a agradecer y se va a valorar que genere ese tipo de proyectos. Bien, si no hay más dudas, consultas o algún comentario que quisieran agregar antes de finalizar la charla, mientras aprovechamos de agradecer nuevamente a Rosana por tu tiempo y el espacio y por esta vinculación también que se ha dado tan naturalmente con Dirección Audiovisual y Multimedia de la Universidad Católica. Así que muchas gracias. De repente también podemos compartir tu correo en el chat en caso tengan ya Sí, más sí, específicas. no hay problema. Cualquier cosa me escriben, yo contesto, si no en el día, al otro día, pero siempre contesto. Y cuando Muy vuelva a la agradecido. normalidad, Ongolmo 196, su casa. Ahí les comparto el correo de Rosana. Muchas gracias. Gracias también a quienes se sumaron esta tarde y respondieron a la convocatoria, que reiteramos, es primera vez que se abre también como a otros invitados e invitadas, así que algo positivo también que nos deja esta vinculación online, ¿no? Como que los espacios se democratizan y se abren de manera más orgánica o dinámica. Así que agradecerles nuevamente. Si de los presentes, alumnos, alumnas de Estado de Regulación Audiovisual, si se pueden mantener en el chat mientras vamos cerrando la charla, les agradecería también para darle información de importancia y que tengan una muy buena tarde el resto de los presentes. Gracias, Rosana. Chao, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, Rosana. Chao. Rosana. Chao. Gracias, Carla. Chao, chiquillos. Chao, Manuel.